¿Qué tienen en común un bloqueo naval en el Golfo Pérsico, la repentina preferencia en España por convivir con inquilinos fumadores antes que con mascotas, y el testimonio de película de un extesorero triturando documentos? Pues parece el planteamiento de un chiste raro, pero es literalmente el menú que tenemos sobre la mesa hoy. Bienvenidos a Curiosicast al Día, el podcast para las mentes inquietas que buscan entender el rompecabezas del mundo actual. Y menudo rompecabezas tenemos hoy, 21 de abril de 2026. Desde luego, hoy vamos a hacer un repaso dinámico por temas que parecen aislados, pero están súper conectados. Hablaremos del estancamiento diplomático entre Estados Unidos e Irán y su efecto dominó en los mercados. Sí, y de ahí pasaremos al factor Trump, que está redefiniendo por completo el superciclo electoral en América Latina. Exacto. Luego aterrizaremos en España para hablar de esta crisis habitacional asfixiante y de las nuevas leyes educativas. Sin olvidar, claro, los macrojuicios de corrupción que ahora mismo asedian al bipartidismo español. Y cerraremos analizando el límite de la presión humana en el deporte de élite y la cultura. Es un placer arrancar esta exploración detallada contigo para desgranar toda esta información. El placer es mío, estoy encantada. Hay muchísima tela que cortar hoy, de verdad. Vale, vamos a desgranar esto. Y creo que debemos empezar por el conflicto de mayor impacto global ahora mismo, que es ese estancamiento entre Estados Unidos e Irán. Un estancamiento que tiene a los mercados en vilo, totalmente. Es que los detalles son de locos. A ver, el presidente estadounidense Donald Trump acaba de anunciar una prórroga indefinida del alto el fuego con Irán. Lo cual sorprende muchísimo. Claro, porque apenas 24 horas antes había amenazado públicamente con, y cito textualmente, destruir una civilización entera. O sea, un día amenazas con el apocalipsis y al siguiente das una prórroga. Es un giro de guión brutal. Y la condición para esta tregua es que Teherán presente una propuesta no. Eso es. Pero aquí viene el detalle clave de los reportes. Mientras Estados Unidos pide esa propuesta formal, el bloqueo naval en el estrecho de Hormuz se mantiene absolutamente intacto. O sea, no ceden ni un milímetro en la presión física. Exacto. Es como ponerle un candado a la nevera de toda una región mientras le ofreces una rama de olivo. No tiene ningún sentido lógico. Bueno, lo fascinante aquí es la dualidad del aparato estatal iraní. Porque claro, para entender este choque hay que ver que Irán no está hablando con una sola voz. Totalmente. Hay una fractura interna muy bestia, ¿verdad? Sí. Por un lado tienes a un gobierno civil que está muy debilitado. Y claro, este gobierno civil necesita desesperadamente una salida negociada porque la asfixia económica del país es insostenible. Claro, necesitan oxígeno financiero. Eso es. Pero, por otro lado, chocan de frente con la postura de la Guardia Revolucionaria, que controla el poder militar y es absolutamente intransigente. No quieren ceder. Y eso explicaría el desastre monumental de las conversaciones en Islamabad. Las mediaba Pakistán y se suponía que iban a ser históricas. Y colapsaron en la primera fase. Así es, la delegación estadounidense, que lideraba el vicepresidente J.D. Vance, se levantó de la mesa diciendo que Irán se saltaba sus líneas rojas. Y mientras, el portavoz iraní, Mohammad Bakr Khalilzad, acusaba a Washington de exigir cosas completamente irracionales. Es un diálogo de sordos. Un diálogo de sordos que tiene un impacto financiero inmediato. Porque cuando la diplomacia falla, los inversores entran en pánico. Solo hay que mirar el cierre de los mercados. Hoy el IBEX 35 en España se ha hundido hasta los 18.142 puntos. Una caída importante. ¿Y el petróleo? Ni te cuento. El crudo Brent está ya a $95,08 el barril. Los algoritmos no saben si prepararse para la paz o para una guerra regional total. Ostras, y espera, porque hay un detalle financiero que me rompe los esquemas. El Bitcoin ha caído un 1,66%. Ya. Resulta llamativo. Claro, si supuestamente el Bitcoin se inventó para ser una especie de oro digital, algo independiente para escapar del sistema tradicional, ¿por qué cae justo cuando el mundo geopolítico se tambalea? Pues porque la narrativa del Bitcoin como refugio seguro, en la práctica, no se sostiene. Se comporta más como una acción tecnológica, entonces. Exactamente. Es un activo de altísimo riesgo. Cuando hay pánico real, cuando suenan tambores de guerra, el gran capital institucional no se va a las criptomonedas, huye despavorido hacia la liquidez más tradicional. Al dólar de toda la vida. Eso es, al dólar y a los bonos del tesoro. Por eso el dólar sube como la espuma y el Bitcoin baja. En tiempos de guerra, el mercado no quiere innovación, quiere certezas absolutas.
Pues fíjate si buscan certezas que a pie de calle las consecuencias ya se notan. Lufthansa acaba de cancelar 20.000 vuelos de forma preventiva. 20.000 vuelos. Es una auténtica barbaridad. Y ojo, no cancelan por miedo a misiles, sino por el coste del combustible. Como el estrecho de Hormuz está bloqueado, los petroleros tienen que dar un rodeo de miles de kilómetros. Lo que encarece muchísimo el queroseno, claro. Exacto. Ese sobrecoste se come el margen de beneficio de cualquier vuelo europeo. Es increíble ver cómo un político que se levanta enfadado de una silla en Pakistán termina dejando a miles de turistas y trabajadores en tierra en Alemania. Es el efecto mariposa de la geopolítica. Y claro, esta incapacidad de las altas instituciones para mantener un orden básico conecta con un agotamiento ciudadano brutal. La gente pierde la fe en el sistema. Y eso nos lleva directos al terremoto político en América Latina, porque estamos en pleno superciclo electoral, con 5 elecciones presidenciales. Y el panorama político allí está cambiando a una velocidad de vértigo. Desde luego. En Colombia las encuestas las lidera Abelardo de la Espriella y las fuentes lo describen con un cóctel ideológico increíble. Es una mezcla muy sintomática de esta época. Combina el trumpismo, la mano dura carcelaria de Bukele y la política de la motosierra económica de Milei. Madre mía. Y en Perú 3/4 de lo mismo, pero con el sistema electoral directamente colapsando. La OMPE, la oficina electoral, se ha quedado sin su jefe, Piero Corbeto, que ha dimitido. Y en medio de ese caos organizativo, lideran las encuestas perfiles superpolarizados. Tienes a Martín Vizcarra, que encima está inhabilitado, a Keiko Fujimori y a López Aliaga. Y mientras tanto, en El Salvador Bukele no frena. Está metiendo en un macrojuicio a unos 500 líderes de la Mara Salvatrucha de golpe. Algo que le llueve críticas de organismos internacionales, pero que internamente le da una popularidad aplastante. Por no hablar de Nicaragua, donde Daniel Ortega ha llamado a Trump textualmente desquiciado mental por el tema de las sanciones. La tensión diplomática está por las nubes. Entonces, ¿qué significa todo esto para la democracia de la región? Y quiero dejar muy claro a quienes nos escuchan que aquí simplemente nos ceñimos a reportar estrictamente los hechos y las encuestas. No emitimos ningún juicio de valor sobre si estos candidatos de izquierda o derecha son mejores o peores. Exacto. Nuestra labor es puramente analítica y neutral. Así es. Pero analizando los datos, este auge de figuras tan disruptivas, ¿es un cambio ideológico real y profundo en la sociedad o es pura desesperación ciudadana? Pues si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que no es tanto un giro ideológico hacia una nueva doctrina, es una fe ciega que nace de un desgaste institucional insoportable. La gente está harta de que el Estado no funcione. Totalmente. Cuando el Estado fracasa crónicamente en dar seguridad básica, en protegerte del crimen organizado, pues los discursos punitivos de mano dura se validan al instante. Claro, no les votan por su ideología, les votan porque prometen que podrás salir a la calle sin que te secuestren. Exacto. Es la ruptura total del contrato social clásico. Las encuestas solo nos enseñan el síntoma, pero la enfermedad es la orfandad del ciudadano frente a las mafias. Pues hablando de rupturas del contrato social y agotamiento, vamos a mirar hacia España, porque aquí tenemos nuestra propia ración de fracturas, aunque sean de otro tipo. La crisis de la vivienda, me imagino. Sí, la famosa generación atrapada. Jóvenes con sueldos que no pueden emanciparse. Pero hay un dato en los reportes que, aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, cuenta. Las encuestas recientes muestran que a la hora de compartir piso, la gente en España prefiere aceptar a un inquilino que sea fumador antes que a una persona que tenga una mascota. Ostras, parece una anécdota graciosa, pero sociológicamente es un dato terrorífico. Imagínate el nivel de desesperación para preferir respirar humo a convivir con un perro. Para mucha gente el tabaco en casa es insoportable, pero tienen tanto pánico a que un gato rasguñe un mueble y el casero les quite la fianza que prefieren tragar humo todos los días. Es que te demuestra cómo la escasez artificial de vivienda asequible fuerza a las personas a anular sus líneas rojas de bienestar más básicas. Es pura supervivencia. Y convive con situaciones legales durísimas. Los documentos mencionan un desahucio avalado por la Audiencia de Madrid de una mujer con un 54% de discapacidad. Y lo fuerte es la fecha del contrato, ¿no? Claro, tenía un contrato de alquiler desde 1970. Ahí ves el choque bestial entre la protección de la propiedad privada y la vulnerabilidad social extrema. Ya. Y bueno, el gobierno ha aprobado un nuevo plan estatal de vivienda pública de alquiler social para intentar frenar esto. Pero, claro, los tiempos de la política no son los de la gente. Exacto.
Entre que apruebas la ley, licitas el suelo, construyes y das las yales, te plantas en 5 o 7 años. Y la demanda de la calle es para hoy. La gente no puede esperar al 2033 para independizarse. Esa lentitud burocrática no puede frenar las tasaciones récord que vemos cada mes. Una burocracia lenta que también hace malabares en educación. Fíjate en la nueva ley educativa española. Ahora el máximo será de 22 alumnos en primaria y 25 en la ESO. Y un avance importante es que los alumnos con necesidades especiales ahora van a computar doble para asegurar clases más personalizadas. Sí, aunque los sindicatos, como comisiones obreras, dicen que no es suficiente y han convocado huelgas pidiendo más sueldo y mejoras para el ciclo de 0 a 3 años. Pero, volviendo a la bajada de ratios. Sí, sobre el papel suena a gran reforma pedagógica. Pero la realidad detrás es otra, ¿verdad? Totalmente. Si rascas un poco, ves que es el simple reconocimiento legal de un efecto colateral. Hay una bajada de la natalidad enorme en España. Claro, ya no nacen tantos niños. Eso es. 12 comunidades autónomas ya estaban rozando esos números de forma natural, porque las aulas se están vaciando solas. O sea, el gobierno homogeniza esto y blinda al profesorado, pero se están apuntando el tanto de una carencia estructural demográfica. Hacen de la necesidad virtud. Y bueno, hablando de carencias e infraestructuras, a veces el colapso no es demográfico, es literal y destructivo. Lo que ha pasado en Burgos. Madre mía, qué locura lo de Burgos. Un incendio tremendo a las 2:30 de la madrugada en las cocheras del servicio de movilidad. El fuego ha calcinado 39 de los 75 autobuses urbanos. ¿Más de la mitad de la flota desaparecida en una sola noche? Imagina a la gente levantándose por la mañana para ir a trabajar o al colegio y encontrándose 6 líneas troncales totalmente colapsadas. Es un recordatorio brutal de lo frágil que es nuestra logística del día a día. Damos por hecho que el autobús va a pasar y cuando una crisis así paraliza la ciudad, el estrés ciudadano se dispara. Y ese ciudadano estresado, que no puede coger el bus, que no puede pagar un piso sin aguantar humo, enciende la tele y ¿qué ve? Pues los macrojuicios de corrupción. La puntilla perfecta para hundir la confianza pública. Totalmente. Es un asedio total al bipartidismo. Y es fundamental recalcar que exponemos estos hechos judiciales, que afectan a ambos lados del espectro político, tanto a la izquierda como a la derecha, con total neutralidad informativa. No tomamos partido. Por supuesto, los hechos hablan por sí solos. Tenemos dos frentes abiertos gravísimos. Empezamos por la Audiencia Nacional, con la Operación Kitchen que afecta al Partido Popular. Las declaraciones del extesorero Luis Bárcenas son de no creer. Él mismo definió el espionaje parapolicial que sufrió como algo de película. Y relató bajo juramento que el propio Mariano Rajoy, siendo presidente del gobierno, destruyó documentos de una contabilidad paralela metiéndolos en una trituradora de papel. La imagen de un presidente triturando papeles es fuertísima. Y casi pared con pared en el Tribunal Supremo tenemos el caso Koldo o caso Mascarillas, que acorrala al Partido Socialista por adjudicaciones a dedo durante la pandemia. El tema del exministro José Luis Ábalos. Y los detalles sobre Víctor de Aldama son para echarse a temblar. Es que este empresario se paseaba como Pedro por su casa por zonas restringidas del ministerio, sin registrar entradas y usando el parking de autoridades. Y ojo al dato temporal, porque antes decíamos que el Estado tarda años en hacer un piso social. Pues bien, los expedientes de contratación de la red de este señor pasaron de 12 a 24 millones de euros en un lapso de apenas 38 minutos. ¿38 minutos? 38 minutos para duplicar un contrato millonario. Es como si hay un incendio, apagas los aspersores y le das las llaves del edificio al primero que pasa vendiendo agua. Es que esto plantea una pregunta importante. No estamos hablando de un par de manzanas podridas. No, ¿qué va? Estamos viendo un fallo sistémico en el diseño institucional de España. ¿Cómo es posible que un ministerio asigne millones en minutos sin que salte una sola alarma informática? ¿O que se usen fondos reservados sin control independiente? Es una carencia brutal, gobierne quien gobierne. Y la factura electoral ya está sobre la mesa. Miramos a las encuestas de las elecciones andaluzas de este próximo 17 de mayo y el impacto es evidente. La gente está canalizando todo ese enfado en las urnas. Sí, el Partido Popular de Juanma Moreno ronda el 42,8%, acariciando la absoluta. El PSOE se hunde a mínimos históricos del 21%. Y Vox se consolida fuerte como tercera fuerza con un 15%. Normal. Ver a políticos desfilando por el banquillo todos los días altera por completo la intención de voto. Y con todo este clima asfixiante de política y economía, la gente suele buscar vías de escape. Claro,
el deporte y la cultura, los refugios de siempre. Pues resulta que la presión de la olla express ha llegado también ahí. Todo está al límite. Ya te digo, mira el fútbol. El Real Madrid está en una situación institucional tensísima. Álvaro Arbeloa está como entrenador interino y acaban de ganar al Alavés 2-1, pero con un ambiente en el estadio totalmente irrespirable. Hasta el punto de que Arbeloa, en vez de celebrar, tuvo que salir a pedir autoexigencia a la plantilla en rueda de prensa. Y a defender a Vinicius, otra vez, de unas críticas feroces. Es que el fútbol ya no es un juego, parece una trinchera constante. Es que el escrutinio mediático se ha vuelto deshumanizante. Y eso nos lleva a la otra gran noticia deportiva de la semana, lo de Simone Biles. ¡Qué momento tan clave en la televisión! Simone Biles sentada en el hormiguero. Y en lugar de presumir de medallas, hace una defensa brillante de la necesidad de ir a terapia psicológica. Es un antes y un después. Imagina la presión a la que está sometida la mejor gimnasta de la historia, para sentir que su deber en prime time es recordarnos que pedir ayuda salva vidas. Totalmente. Es que derriba ese mito tóxico del deporte de élite, ¿no? El del estoicismo suicida. Exacto. Esa mentira de que admitir ansiedad o debilidad arruinaba tu carrera. Biles ha priorizado su salud mental sobre las expectativas mundiales y, al hacerlo, ha reescrito las reglas del éxito. Y fíjate cómo esta presión pública une a perfiles que no tienen nada que ver. Un entrenador interino del Madrid, la gimnasta más grande de la historia y hasta un torero. Lo de Morante de la Puebla en la Feria de Abril, sí. Una cornada gravísima de un toro de Nuño del Cubillo que lo ha mandado directo a la UCI. Al final es un peaje físico extremo por soportar el peso de una tradición y del espectáculo. Y ese choque continuo entre tradición y presión social se calca en la cultura. Los reportes que tenemos de Sant Jordi en Cataluña son un buen ejemplo. Sí, la fiesta del libro convertida en campo de batalla. Literalmente. Un boicot organizado por sectores independentistas contra el escritor Eduardo Mendoza solo por criticar el sesgo nacionalista que, según él, está absorbiendo la festividad. Politizando hasta la literatura. Y mientras unos hacen boicot, otros intentan usar la cultura para proyectar estabilidad, como pasa en Granada. Claro, la gran exposición en la Alhambra celebrando los 10 años de reinado de Felipe VI. Buscan un entorno histórico inmovible para dar sensación de firmeza, en un momento donde todas las demás instituciones parecen de cristal. Es un contraste interesantísimo, porque si unes todas las piezas de hoy, el panorama es tremendo. Una radiografía implacable. Desde luego. Diplomacia internacional pendiendo de un hilo, partidos históricos acorralados en los tribunales, generaciones forzadas a malvivir por culpa de la vivienda y deportistas rompiéndose bajo el peso del escrutinio mundial. Hemos visto sistemas operando al límite absoluto de su capacidad. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿estamos presenciando el colapso de las viejas instituciones o estamos simplemente atravesando los dolores de parto de un nuevo orden global y social mucho más transparente? Qué gran reflexión para terminar. Ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Curiosidad al Día. Suscríbete y acompáñanos en nuestro próximo episodio, porque en tiempos de incertidumbre global y titulares de película, la información contrastada es nuestra mejor defensa. Hasta la próxima.